son valiosos, son importantes, que todos valoramos, pero que no están relacionados con la competencia médica de un abordaje integral del paciente. Hay, por supuesto, motivaciones que ya hemos podido detectar que no representan en realidad el interés de los profesionales odontólogos, sino es un interés muy específico de un conjunto de dentistas que vienen promoviendo o implementando el ejercicio ilegal de la medicina en cuanto a procedimientos médicos especializados vinculados con la estética. Le he compartido con usted una ayuda a memoria y también la he compartido con las compañeras del Colegio de Enfermeros, orientados fundamentalmente a las características de la ley que nosotros rechazamos, por supuesto, y que al respecto la Comisión de Salud ya se ha reunido y ha aprobado por amplia mayoría con el respaldo, por supuesto, de los miembros de vuestra bancada, la doctora Kelly Portalatino y el congresista Flavio Cruz, la derogatoria de esta ley y la aprobación de un dictamen que pueda consolidar el valor y la importancia de la exclusividad del acto médico para el médico cirujano, como también, por supuesto, nosotros reconocemos el acto de cada profesional de la salud de manera específica. La ley 32.210 modifica 4 artículos de la ley de trabajo del cirujano dentista. Como puede ver en el cuadro, el primer artículo que se modifica es el artículo número 3. Pero esta modificación, como podemos ver la comparación, en realidad no hay ninguna modificación relevante, ¿no? Es el sistema estomatognático el espacio de acción del cirujano dentista. No hay ningún efecto en la ley 32.210. El artículo 4 es el gran problema, donde se modifica un término, pero que representa mucho más de lo que semánticamente podemos visualizar. El acto médico debe ser realizado por una profesional que ha estudiado medicina, que son 7 años de carrera, de formación, y que nos otorgan tanto la responsabilidad como, por supuesto, la atribución de hacer una valoración de la salud de una persona y de todo su cuerpo humano, todo su organismo, ¿no? Una persona puede tener un problema dentro del sistema masticatorio y además en ese mismo momento puede tener un problema sistémico como una diabetes, una hipertensión, un cáncer o una herida. El médico, en el acto médico, tiene la responsabilidad de definir cuáles son los problemas que deben abordarse primero. Es el que debe definir si la persona está en condiciones de recibir o de someterse a determinados procedimientos o no. Y no está limitado a el poder manualmente realizar un procedimiento médico, un procedimiento quirúrgico. Los médicos no desconocemos, al contrario, reconocemos a la odontología y a sus especialidades. Y esas especialidades a lo largo de los años han sido o se han convertido en más complejas. Una de las especialidades más complejas o de mayor intervención es la cirugía maxilofacial o cirugía bucomaxilofacial. Y la labor que ellos realizan es una labor que debe ser realizada en equipo bajo la conducción de un cirujano de cabeza, cuello y maxilofacial, en la medida que los problemas de la zona del tercio medio inferior de la cara suelen no ser únicos, suelen formar parte de un conjunto de problemas que deben ser abordados en su integralidad, donde el criterio médico siempre va a ser primar el resguardo de la vida, ¿no? Luego los aspectos funcionales y eventualmente complementariamente también todo lo que requiere la persona para poder
realizar sus actividades. Entonces, sí existe esa especialidad, sí existen cirugías donde participan los odontólogos, pero de manera complementaria a la labor médica. Esto se da en hospitales de alta complejidad. Los odontólogos buscan o han venido buscando que esta labor se reconozca como una labor independiente. Y esta labor independiente genera un riesgo al paciente en los servicios públicos, y hemos tenido 2 ejemplos justamente en el último mes y medio. En primer lugar, un paciente que llega al Hospital Sabogal con un accidente de tránsito, con una lesión aparente en la zona maxilar, donde los odontólogos que fueron programados de guardia coordinan para que el paciente llegue directamente hacia ellos. Y se altera el flujo de atención porque el paciente ha tenido que ser atendido primero por un médico y luego, por supuesto, la participación del odontólogo cuando se lo requiere. Y por otro lado, en el Instituto Nacional de Salud del Niño, donde también un padre de familia lleva a su hijo con una tumoración en el rostro, en la cara, ¿no? Y saca cita con odontología de frente, con cirugía bucomaxilofacial, y el especialista aborda de manera incompleta el problema y no trabaja de la mano con los cirujanos de cabeza y cuello y maxilofacial, generando una consecuencia negativa en el paciente. La labor de los odontólogos es muy importante, pero esa labor no es una labor médica, es un acto odontológico. Entonces, el artículo 4, que modifica específicamente, que incorpora este término de acto médico en odontoestomatología y que modifica la práctica estomatológica por la práctica médica, lo que está propiciando o permitiendo es, por un lado, la legalización de procedimientos médicos especializados con fines estéticos, que es en realidad el principal motor de esta ley, ¿no? Y por otro lado, es lo que le acabo de comentar, que en nuestro sistema público se altera la organización de la atención al paciente, poniendo en riesgo al paciente. Hay otros 2 artículos que se modifican con esta ley. El artículo número 7, que básicamente hace una actualización del marco jurídico de la negociación colectiva, de los cargos administrativos, ¿no? Donde en realidad esta actualización no es necesaria, porque para la aplicación de las normas uno aplica básicamente lo que está vigente, y hay normas específicas que ya le dan toda la atribución a los cirujanos dentistas, tan igual como a todo el equipo de salud, para formar, refiriéndonos a los profesionales de la salud, para ocupar cargos administrativos, para la negociación colectiva, tanto en el sector público como en el sector privado. Eso ya lo tienen, no hay ningún efecto con esta ley. Y el artículo 14, que habla de la jornada asistencial. La jornada asistencial también básicamente es el mismo texto que lo tenemos todos en nuestras leyes de trabajo, y lo que sí está incorporando acá es una figura que no existe en ninguna ley de trabajo profesional, que es el equipo básico de guardia. El equipo básico de guardia se regula por el órgano rector del sistema de salud y consta en resoluciones ministeriales, eventualmente algún decreto supremo. Es muy importante tener presente que el cirujano dentista, con su ley de trabajo anterior, sí, por supuesto que sí, señor congresista, tanto a nivel de la ley, que es la ley 27878, ¿no?, como en el decreto supremo que representa su reglamento, donde señala de manera correcta, como ocurre con los demás profesionales de la salud, que el profesional se programa en guardias en función de la necesidad del servicio.
todos nos programamos en función de una necesidad. En cambio, eso ahora es modificado y se incorpora prácticamente como único profesional de la salud que forma parte de este equipo básico de guardia al odontólogo. Lo cual, por supuesto, trastoca, ¿no?, el marco jurídico y está colocando a nivel de ley lo que en realidad debería figurar a nivel de norma sectorial. Porque cómo se organizan los hospitales y los servicios es dinámico. Un hospital se organiza de una forma diferente a un centro de salud. Entonces, ni siquiera es aplicable esta norma que dice que todos los establecimientos de salud tendrían que tener odontólogo en emergencia, cuando ni siquiera hay odontólogo en el establecimiento de salud en ese momento. De hecho, nosotros como colegio médico tenemos la obligación moral de promover el cierre de brechas de la atención en todos los perfiles, porque nuestra población necesita salud dental, necesita salud oral, pero ello no se maneja a nivel de las emergencias. Eso se ve justamente en que nuestros establecimientos de salud del primer nivel de atención puedan contar con odontólogos y con todo el equipo de salud que actualmente no existe. Esta norma lo que va a hacer es que los odontólogos vayan más bien a atender emergencia cuando la principal necesidad de ellos no está ahí. Y cuando se les ha consultado sobre eso, y de hecho ellos declaran en los medios, ellos hablan justamente del especialista en cirugía bucomaxilofacial. Entonces estamos hablando de un especialista, es un pequeño grupo de cirujanos dentistas especialistas que no es coherente con la redacción que habla de un equipo básico de guardia que representa todo nuestro sistema de salud. Por eso es que nuestro planteamiento ha sido y es de la derogatoria completa, que no va a generar ningún perjuicio a los cirujanos dentistas, a diferencia de lo que, sus líderes dentro de la argumentación están planteando, sino que más bien lo que va a hacer es restituir el acto médico en su naturaleza que está establecida en el Decreto Legislativo 559, Ley de Trabajo Médico, y tanto el acceso a cargos administrativos como el acceso a una jornada laboral justa, como el acceso a negociación colectiva, como el ámbito de acción del sistema estomatognático se respetan. No hay mayor modificación a este respecto, ¿no? Y como acá señalamos que hay un interés que está detrás de esta ley y que se evidencia por las opiniones formales e institucionales que ha habido del Colegio Odontológico cuando se discutió otra ley que justamente estaba relacionada directamente con los tratamientos médicos estéticos. Usted recordará que hubo una ley que se aprobó el año 2019 y que se modificó el año pasado con relación al uso de sustancias modelantes para tratamientos corporales con fines estéticos, que son procedimientos médicos, donde el Colegio Odontológico trató de incluir también al odontólogo dentro de estas actividades. Y eso se condice también con lo que en la realidad estamos viendo, abundante práctica ilegal de la medicina, sometiendo pacientes a un riesgo que no es aceptable y que en lugar de erradicar estas malas prácticas, lo que está generando o propiciando esta ley es que se legalice, ¿no? Y legalizarlo no es convertirlo en un acto seguro, más bien es desproteger a la población de estas actividades que no representan las competencias profesionales de quienes, como todos reconocemos, tienen un rol importante en el equipo de salud, en el sistema de salud, pero que no está vinculado con estas actividades que más tienen fines comerciales. Por supuesto, quedamos muy atentos y a total disposición de atender vuestras inquietudes, señor congresista. Sí, muy buenos días, doctor Pedro Riega López, decano nacional del Colegio Médico del Perú. Doctora
Josefa Vázquez Ceballos, decana nacional del Colegio de Enfermeras del Perú, y a todas las personas que nos acompañan, a Rocío, a Lisset, a la Cintia Mayuri. Bueno, he tenido el gusto de escuchar hoy día y también con preocupación, ¿no?, lo que usted menciona al respecto de esta modificación que tuvo esta ley 27878, ¿verdad? Entonces el planteamiento que ustedes tienen es derogar esta 32210 porque regula de manera normal lo que se estaba trabajando, digamos, anteriormente. Porque en la primera y en la tercera, por ejemplo, no hay ninguna novedad, vamos a decir. El cuarto, que es el más peligroso, ¿no? El ejercicio ilegal de la medicina. Y 14, ¿no? O el 7. 7 y el 14. El 7 y el 14, ¿no? Esta última, ¿no?, que dice: el cirujano dentista integre el equipo básico de guardia y de RT. Para el trabajo de guardia se aplica lo establecido en los artículos de la 23.536. Entonces, no existe, ¿no? Este tema no existe para que ningún profesional de salud en su ley generalmente se contemple el trabajo del odontólogo en el servicio de emergencia. El equipo básico de guardia como figura jurídica no existe. El resto del articulado sí está contemplado en otras normas y en su reglamento. Entonces ellos habrían creado esta... Con la finalidad, probablemente, congresista, disculpe, con la finalidad de que, habiendo esa ley, sea una obligación para el Estado en todos los establecimientos de salud que haya odontólogos, viéndolo de esa forma. Pero no es eso, lo que ellos quieren es que exista odontólogos que hagan procedimientos maxilofaciales cuando haya, por ejemplo, un accidente, ¿no?, lo cual no les corresponde, porque para eso existen médicos con especialidad en cabeza y cuello, ¿no?, que tienen todas las competencias para atender ese tipo de situaciones. De hecho, ellos participan, pero de manera complementaria. Claro, pero no como de manera definiendo el proceso. Claro, digamos que no estudiaron, no están preparados para ese tipo de operaciones, vamos a llamarle así por el momento. Sí, he escuchado atentamente, señor decano y señora decana y quienes nos acompañan. Sería muy importante debatirlo a través de la bancada. Como usted dice, la doctora Kelly Portalatino y el vocero Flavio Cruz ya tienen conocimiento, y quien les habla también. Entonces podríamos tener una mesa de trabajo para que podamos consolidar más este tema, ¿no? Yo de todas maneras voy a hacer el efecto transmisor con la bancada y con quienes pueda conversar, porque seguro también deben tener algunos congresistas que están apoyándonos en este sentido. Por eso se aprobó, ¿no? Entonces hay que ver cómo se contempla este tema. Sí, hay dos cosas, si me permite, señor congresista. Primero, que la ruta de la aprobación de esta ley ha sido sumamente extraña, digamos, ¿no? Sí, o sea, express. Luego, por el diálogo con los mismos congresistas, inclusive hasta de la misma bancada del congresista César Revilla, ellos cuestionan la forma mediante la cual se ha promovido, y que dentro de la dinámica parlamentaria, política, algunas veces, confían los congresistas en el sentido de que, mira, tengo estas normas, es importante que se aprueben, tú también, apoyémonos, y que de esa manera, inclusive previamente el congresista Revilla ha participado en algunas comisiones importantes en las cuales ha puesto este tema, o habría puesto este tema, de tal manera que obtuvo pues los votos. Sin embargo, en el diálogo que ya hemos sostenido, que venimos sosteniendo con diversas bancadas, señor congresista, hemos recibido el respaldo firme, inclusive de las mismas bancadas que han impulsado la norma, ¿no? Por eso es que hemos propuesto que en una sesión extraordinaria de la Comisión de Salud pueda debatirse y aprobarse
un dictamen en esta dirección. Y ahora, pero señor decano, alguien ha tenido que presentar un proyecto. Claro, son 6 proyectos que se han presentado. Pidiendo la derogatoria. Así es, 6 proyectos. Y estos proyectos se han integrado en un texto sustitutorio y el dictamen fue aprobado. Y lo que estamos buscando, y le pido directamente, invocando su valioso apoyo, es que nos ayude a priorizar este dictamen y que pueda ser incluido en la agenda de la comisión permanente. Nuestra aspiración es que pueda ser convocada una sesión de la comisión permanente. Y entendemos que hay una agenda prioritaria a nivel de salud. Este dictamen es muy importante, habida cuenta que la reglamentación de la ley 32-210 representará definitivamente un gran riesgo para la salud pública. Y en los diálogos que hemos sostenido, inclusive con el mismo presidente Salguana, él dejó abierta esta posibilidad. Lo que quisiéramos es contar con su apoyo para poder tratar, ¿no?, de lograr esto a nivel de la mesa directiva. Salvo me equivoque, de repente me corrigen, la mesa directiva define, ¿no?, si se convoca a la comisión permanente. Sí, el procedimiento es que ya se aprobó en la Comisión de Salud. Tiene que pasar 7 días para el plazo de publicación. Ya está. Sí, eso. Pasado el plazo de publicación, será junta de portavoces. Entonces, como hay 6 proyectos de ley y están los autores, ya, gracias. Entonces, tendría que pedirlo un portavoz, un vocero. O si no, en la misma comisión también se puede hacer una extraordinación, ¿no? Se puede prestar un autógrafo virtual, ya que tenemos el permiso, vamos a decir, la venia del presidente. Entonces se podría tocar este tema para el debate. Quisiera hacer un comentario con respecto a eso. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo, hemos estado en Junín, y si bien es cierto, hay propuestas o proyectos de ley como el que en algún momento se intentó aprobar de odontólogos por colegio, de programas sociales, donde se veía a la población, a la sociedad como lo importante, ¿no? En este caso, sí, como médico y personalmente por lo que yo creo es que este proyecto de ley incentiva pues un tema monetario más que un tema social. Claro. Y se pretende engañar a la población de que es porque queremos odontólogos en los hospitales o en los centros de salud, sin embargo tiene ahí oculto cierto tipo de beneficios personales que va a ser para ellos. Entonces sí, es importante que podamos incentivar y promover este tipo de iniciativas que como el doctor Pedro lo estamos liderando y con la decana del Colegio de Enfermeras. Gracias. Y en un tema de consenso, porque de todas maneras podríamos tener un espacio, o sea, lo ideal, vamos a decir así, es que se derogue, ¿de acuerdo? Y de todas maneras va a haber una reacción de la otra parte. O sea, siempre hay una pretensión, siempre hay una demanda, hay partes en este tema. ¿Hasta dónde podrían llegar entonces nuestros amigos, en este caso los odontólogos? O sea, ¿quién sería a cargo de esas cirugías estéticas que están mencionando? El médico cirujano es. O sea, él tiene su especialidad. Sí, o sea, lo que pasa, congresista, que dentro de los odontólogos también hay una como subespecialidad que ellos han hecho, que es mínimo. Si usted hace un análisis estadístico, no llegan ni al 1% del número de odontólogos que han hecho esa especialidad. Sin embargo, son pretensiones que ellos tienen, claro, sobre todo económicas, porque dicen, si ahora es menos del 1%, el que se apruebe esta ley, que esté vigente, ellos van a tener, dentro de la práctica privada, van a tener pacientes.
¿no? Usando competencias que no les corresponde. Entonces ahí hay un aspecto económico más que mirar la salud pública del país, ¿no? Nosotros como enfermeras estamos apoyándolos porque nos interesa la salud pública. No podemos apoyar a ellos sabiendo de que va a haber iatrogenias, van a incrementar el número de pacientes con problemas. Ahora, si el colegio deroga es el Congreso, no tendría mayor impacto porque los odontólogos son un número menor comparado con los médicos. Algo que sí, por ejemplo, es una necesidad, es justamente que haya mayor participación de los odontólogos dentro de nuestro sistema de salud. En el primer nivel. En el primer nivel. O sea, nosotros no estamos en contra de que haya un desempeño, despliegue de todas las carreras profesionales de salud porque el sistema de salud lo amerita. Pero cuando ya hay intereses comerciales, económicos, como lo han señalado, ahí es una alerta enorme que se levanta. No solamente la decana del Colegio de Enfermeras del Perú, quien está de acuerdo con que esta derogatoria se tiene que dar, sino también el Colegio de Tecnólogos, el Colegio de Químicos Farmacéuticos. O sea, somos más de 200.000 profesionales de la salud que conformamos el equipo de salud que estamos en esta mirada. Y no es que tengamos una aversión contra un grupo profesional, al contrario, reconocemos una necesidad de atención. Pero el objetivo de esta ley no es atender un problema de salud pública, no es atender un problema de presencia de un odontólogo en las emergencias. Como le he presentado a su asesora, ella tiene toda la normativa que regula, o sea, todo está regulado y está dentro, en la medida de que son necesarios cada uno en el equipo de salud. Detrás de esto solamente es un artículo y creo que ahí usted tiene las fotos, las evidencias donde ya los odontólogos también están entrando a otros campos, no solamente las cirugías especializadas, sino también el tema estético. Ese también es otro objetivo importante. Hay una ley también que ha salido y que se trabajó bastante como colegio médico, que es una ley de aplicación de sustancias modelantes, que es con fines estéticos. Y en esta se señalaba que era aquel que era considerado como acto médico. Y ahí hay una opinión que emite el Colegio de Odontólogos del Perú en su momento y pide que no solamente sean los médicos cirujanos los que apliquen estas sustancias modelantes, sino también los odontólogos. Entonces ahí claramente se ve, congresista, que el interés no es salud pública, el interés no es atender al niño que está en una zona alejada de nuestro país, en la selva, en la serranía, sino el problema es comercial. O sea, esto no beneficia a más que un equipo, sino créanme que los profesionales, los colegios profesionales no estarían a favor de promover esta derogatoria, si que realmente fuera lesivo para los odontólogos. Eso creo que nadie permitiría una situación de esa envergadura. El tema va acá que hay una unión, una congregación de 200.000 profesionales y sus familias que estamos a favor de una verdadera salud pública y una regulación adecuada de la misma. Sí, gracias. Sí, entiendo. Ya, entonces, pero como les decía, ¿no? ¿Qué le dejamos a los odontólogos de esta ley? Nada. Así de sencillo. Es que la ley está mal formulada. Lo que pasa, congresista, sí, que esta ley que ellos han aprobado tiene como 3 aspectos que ya están aprobados y que están vigentes en la fecha. O sea, han unido partes de su ley de ellos, que está vigente, que no tendría por qué aprobarse otra ley. Y lo han unido con un 4º artículo que sí, realmente es mandatoria y hace intrusismo con la profesión médica. Claro. Esta ley ya ha tenido varias dificultades antes. No se aprobó. Ajá, sí. Y se volvió, ¿no? Parece que es una fue observada por el Poder Ejecutivo. Sí, pero también antes fue observada por el Congreso. ¿Ya? Por eso les decía, si tuviéramos que modificar algo, bueno, no hay nada. No sé, así de sencillo. Así de sencillo. Claro. Sí, la verdad, la situación real es esa, congresista, porque por lo que se ha expuesto, que realmente esos 3 artículos son una modificación semántica de lo que ya existía en su anterior ley y de lo que hay en otras leyes en el sistema y que rigen para todos los profesionales de la salud. Claro, porque el tema de fondo es que se agregue la palabra médico. Cuando no son médicos.
Por supuesto. Pues no son médicos, claro, ¿no? Y hay que Claro, preguntarse, hay que decirlo, y habría que no es preguntarse, problema. congresista, ¿por qué quieren llamarse médicos, no? O sea, yo creo que todos nos... Pueden estudiar ahora que hay tantas Sí, universidades. o sea, Para que puedan recetar, para que puedan... ya lo hace, o sea, Ellos su campo recetan lo dentro de hace. su campo, Dentro ¿no? del campo de la odontología, ellos ya recetan, pero en el campo de la Que odontología, le corresponde, diagnostican pues, claro. en el campo de la odontología, tratan en el campo de la odontología. O sea, la diferencia es que ellos ven un espacio y nosotros vemos a todo el ser humano. Y por lo tanto no son Claro, comparables, son Es complementarios. como si hubiese hecho una ley, vamos a jugar a la inversa, ¿no? El acto médico estomatológico, ¿no? Yo le pondría acá, digamos, el médico para quitarle un espacio al estomatólogo, diciendo ustedes, ya nosotros estamos más preparados que usted. Vamos un ejemplito nada más, ¿no? Y les estaríamos dejando de lado, ¿sí? Entonces, Claro, que no tiene nosotros sentido. no tenemos esa voluntad. No hay, claro, porque no funciona a la inversa. Así es. Ya, entonces esto está clarísimo. Acá la palabra invasivo es médico. Sí, ese es el Así, punto. claro. Y mire que ha Sí. congregado congresista, no sé si ha visto la marcha del 31 de enero, es bien difícil y las colegas de enfermeras saben que los médicos salgan a marchar, es bien difícil, después de muchos años se da esa marcha de miles de médicos y es porque tocan un tema sensible, ¿no? El campo de acción que tiene el médico cirujano, ¿no? Es bastante complejo. Los médicos se unen cuando es un tema de salud pública, cuando es un tema de la profesión. Ni tanto los temas gremiales son los que mueven. Nosotros no somos gremios, somos un colegio médico. Entonces ni siquiera es un tema gremial que mueve tanto y esto ha movilizado hasta exministros de salud, como usted ha visto. O sea, esa es la muestra. Un exministro de salud no enfrentaría una marcha sabiendo de que lo que está propugnándose es algo que lesiona a otro equipo profesional, porque un ministro ha administrado los sistemas sanitarios a todos los grupos profesionales. O sea, no lo harían. Han estado 5 exministros en la marcha. O sea, eso muestra, congresista, que efectivamente De hay todas una... las posiciones Hay una, ideológicas. exactamente, ¿no? De todos los partidos políticos, agrupaciones políticas que hubo en su momento. Pero eso demuestra que efectivamente el pedido que hacemos nosotros como colegio médico, nuestra demanda es absolutamente objetiva y técnica, sin apasionamiento profesional, si no hay nada de celo profesional ni de una índole. Ya, ¿y qué ley regula a los estomatológicos en este caso? Es la ley 2778 y su reglamento. 27878. Es la ley del cirujano dentista, ¿no? Así es. Y su reglamento. Ley de trabajo del cirujano. Sí, sí. Pero ahí tienen varias cosas de esa ley que se ha aprobado, ya está en su ley. Así es. O sea, ya está, ellos solo que lo han cambiado algunas cosas para Parafraseado, ampliar. Para que no aparezca directamente la palabra médico. Exacto. Sí, mire, acá está todo lo que regula las guardias. Acá está presente las guardias, el retén, las horas que trabajan, todo está ahí. El 14. Claro. Ese es su decreto, ese es su reglamento de su ley anterior. O sea, no es que estén regulando algo nuevo, simplemente del reglamento lo han pasado a la ley. Pero esta figura del cirujano dentista integra el equipo básico. Ya, eso lo han creado, no existe un equipo básico de salud mediante ley. Pero esto, como dice la doctora, Lo que pasa que obligaría el al congresista, sí, mire, el equipo básico en las normas del MINSA es el médico, la enfermera, el técnico, porque usted va al primer nivel de atención, está ese equipo básico y también está incluida ahora la obstetriz. Ellos no están en el equipo. ¿Qué significa? No es que no forman parte de ese equipo, solo que ellos han incrementado porque quieren estar en las guardias. El equipo Otra vez el básico, tema económico. claro, o sea, en las guardias, ¿qué significa? Por ejemplo, en una guardia nocturna. Es una emergencia que venga un paciente que tenga un problema de cara o que tenga un accidente, lo ve el médico. Y si necesita otra cosa, lo deriva al odontólogo. Pero ellos lo que quieren es tener más plazas también para trabajar, ¿no? Sin necesidad. O sea, eso incrementaría también los costos para el Estado. Para el Estado, claro. Porque el Estado tendría que agendar presupuesto para contratar odontólogos en todos los establecimientos de salud. Pero doctora, también, disculpen, habiendo dinero, vamos a ver así, Claro. tendrían que estudiar. Para tener esta Claro, condición. tendrían que estudiar. El tema de claro. fondo no es dinero, sino es el ejercicio ilegal. Es el ejercicio ilegal. Está clarísimo. para sustentar el tema. ¿Ya? Está bien, yo un poquito que me he puesto
al día. Para ver la otra parte, ¿no? Claro, ¿Qué claro. podría decir mi colega Silvana, por ejemplo, ¿no? Al respecto, que es la que ha presentado este proyecto de ley? Y también es Culón, Claro. ella es odontóloga. O sea, también pues, Silvana es odontóloga, ¿no? Sí, Silvana. Claro. Silvana Por Robles. eso sí recuerdo que... Y justamente nosotros la escuchamos porque ella también defiende, pero no habla pues justamente de lo que ya está regulado. Ella menciona como si no existiera el odontólogo en la emergencia. Ya está regulado, sí es posible, solo que se organiza en función de la demanda, Claro. en función de la necesidad. O sea, el hecho de que nosotros querramos legislar por encima de la demanda o al margen de la demanda ya es un problema. Claro, un caso... No es que nosotros no estemos de acuerdo con que el odontólogo esté donde se lo necesita, al contrario, que esté y que estemos todos donde se nos necesita. Pero acá es un abuso de la labor legislativa, el incluir y generar, forzar la realidad, ¿no? ¿Ya? El tema es que se vende la propuesta de odontólogos en emergencia, pero por arrastre ellos mismos se denominan acto médico. Entonces, una estrategia para engañar a la población y querer pues, pretender de que nosotros vamos en contra del sistema de salud. Sí, ya está con toda claridad y con toda legalidad también, ¿no? Así En el caso. es. Congresista, yo ¿Cómo quería... nos puede apoyar, congresista? Porque nosotros queremos, y todos los miembros de la orden médica, que somos más de 100.000, necesitamos de que esto se pueda decidir en la comisión permanente. Y queremos su apoyo para nuestra causa. ¿Qué es la causa de la salud de la población? Si ingresa a la mesa directiva, está... cuenten, ustedes saben, cuenten con el apoyo para que se debata este tema. No hay ningún inconveniente al respecto. El tema es que Eso va a ingrese. depender del plazo de los 7 días. No, Que lo presenten, ¿no? En junta de portavoces. Que lo presenten. En junta de portavoces tiene que decir alguien, pido la exoneración del plazo de publicación y